Ecuaciones de primer grado con denominadores. Chicos y chicas, bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y tranquilamente vamos a resolver tres ecuaciones de primer grado con fracciones o denominadores. Vamos a empezar por la primera, claro. En todas estas ecuaciones vamos a hacer lo mismo una y otra vez. Vamos a calcular primero el mínimo común múltiplo y después, usando el mínimo común múltiplo, intentaremos deshacernos de los denominadores. Vamos a por nuestra primera ecuación, a por esta. Veamos el mínimo común múltiplo de 2, de 3 y de 5. Viendo que todos los números son primos, pues directamente podemos decir que es 2 por 3 por 5, es decir, 30. 30 sería nuestro mínimo común múltiplo. ¿Y qué hacemos con este 30? Pues vamos a multiplicar toda la ecuación por 30, ambos miembros multiplicados por 30. 30 que multiplica a todo este miembro y 30 que multiplica también a este otro miembro, cada uno de los miembros multiplicados por 30. Es decir, 30x partido de 2 más 30 partido de 3 igual a 30 por 7 partido de 5. 30 dividido entre 2 es 15, así que tengo 15x más 30 dividido entre 3 es 10. Y esto sería 30 dividido entre 5 es 6, pues 6 por 7. Sigo operando, 15x más 10 igual a 6 por 7, 42. Resolvamos, menos 10 por aquí, menos 10 por allá. Entonces, esto es equivalente, amiguitos, a 15x igual a 32. Y puedo dividir aquí entre 15 y puedo dividir aquí entre 15, porque dividiendo entre 15 aquí y aquí, mirad lo que pasa. X es igual a 32 partido de 15 y nuestro ejercicio se ha terminado. Esto que hay aquí, me temo que no puedo simplificarlo. Se ha terminado el ejercicio. Primera ecuación resuelta. ¡Uy! ¡Qué ecuación tan bonita, chicos! Venga, no perdemos el tiempo y la resolvemos también. Mínimo común múltiplo de los denominadores. Mínimo común múltiplo de 5, de 3 y de 20. El 20 lo vamos a descomponer en factores primos. 5 y 3 son números primos, no hay que descomponer nada. 20 pues lo dividimos entre 2. Y al dividir entre 2 tendríamos 10. 10 lo dividimos entre 2, tenemos 5. Y 5 dividido entre 5 es 1, así que 20 será igual a 2 por 2, 2 al cuadrado por 5. Y como tenemos que 3 es igual a 3 y que 5 es igual a 5, el mínimo común múltiplo será sencillamente pues todos los números que tenemos, que son 2's, 3's y 5's, y además los que tengan mayor exponente. Veamos, tenemos un 2 al cuadrado. Pues este será el mínimo común múltiplo. 4 por 3, 12, 12 por 5, pues 60. Ya está, 60. 60 es nuestro mínimo común múltiplo. Venga, a multiplicar ambos miembros por 60. 60 que multiplica a 2 quintos a menos x tercios igual a 60 que multiplica a 4x partido de 20. Vamos allá, 60 por 2 partido de 5 menos 60 por x partido de 3, y esto es igual a, mirad chicos, aquí ya podemos simplificar, 60 entre 20, esto sería simplemente 3, pues 3 por 4x. Vamos a simplificar ya, tenemos por aquí esto, tenemos por aquí esto, pues venga, simplifiquemos. 60 dividido entre 5 será 12, pues 12 por 2, menos 60 dividido entre 3, pues va a ser 20, pues 20x, y esto sería igual a 3 por 4, 12, muy bien,
Así que tendríamos aquí 24 menos 20x igual a 12. Borro por aquí para tener un poco más de espacio. Voy a coger un poco de espacio a esta ecuación, que no creo que le importe mucho. Y este 24 me molesta, así que hago lo siguiente. 24 menos 20x igual a 12, mirad, 24 por aquí negativo, 24 por aquí negativo y tendré menos 20x igual a, restando esto será menos 12, Tengo signo menos aquí, tengo signo menos allá también, así que voy a multiplicar, por ejemplo, todo por menos 1. Esto lo multiplico por menos 1 y esto lo multiplico también por menos 1. Y multiplicando por menos 1 tendré todo positivo, 20x igual a 12. Y el último paso, divido todo entre 20 y tengo finalmente que x es igual a 12 partido de 20. Pero esto podemos simplificarlo, podemos dividir arriba y abajo entre 2 y tendremos 6 partido de 10 y esto también podemos volverlo a dividir entre 2 arriba y abajo, pues tendremos 3/5 y esta sería la solución final, 3/5. Fantástico, fenomenal. Bien, pues vamos ya con nuestra última ecuación. Esta ecuación es un poco más complicadilla, un poquito más. Tenemos ahí un signo menos. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el paréntesis. Pues eliminemos el paréntesis. Un medio menos, el menos multiplica lo que hay dentro del paréntesis, tendré menos x partido de 8 y menos por más es menos 1 y esto es igual a 2 menos 3x partido de 4. Venga, pues volvemos a calcular otra vez el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 2, de 8 y de 4 va a ser igual a, mirad, 2 es 2, 4 es 2 por 2, pues venga, 2 al cuadrado. Y 8 es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Lo hago ya directamente, esto sería 2 al cubo. Entonces, fijaos, el mínimo común múltiplo son comunes y no comunes elevados a mayor exponente. Solamente tengo doses, así que 2 al cubo sería nuestro mínimo común múltiplo. 8. 8 es el mínimo común múltiplo. Vamos a multiplicar todo por 8. Ambos miembros los multiplicamos por 8, porque 8 es el mínimo común múltiplo. Así que 8 multiplicado por 1/2 menos x partido de 8 menos 1 y igual a 8 que multiplica a 2 menos 3x. Voy a poner un paréntesis aquí para no confundirnos después. Bien, pues venga, a multiplicar. 8 multiplicado por 1/2 menos 8x partido de 8 menos 8, esto es igual a, esto lo voy a simplificar ya, 8 entre 4 es 2, pues 2 que multiplica a 2 menos 3x. Simplifiquemos esto ahora. 8 dividido entre 2 es 4, así que aquí tengo un 4 y aquí 8 entre 8 es 1, así que tengo menos x, aquí un menos 8 y esto es igual a 2 que multiplica a lo que hay dentro del paréntesis, pues 4 menos 6x, 4 menos 6x. Esto que hay aquí podemos simplificarlo un poco. 4 menos 8 es menos 4 y tendría menos x aquí, aquí un 4 y aquí menos 6x. Y ahora lo que voy a hacer va a ser agrupar términos, las x para un lado, los números para otro. Voy a sumar aquí 6x y voy a sumar aquí 6x. Lo que haga en un miembro lo hago en otro y haciendo esto, fijaos lo que voy a tener. Menos 4, 6x menos x es más 5x y esto sería simplemente 4. ¿Veis? Este menos 6, este más 6 se ha cancelado. Y mirad, este menos 4 aquí no me gusta, así que sumo aquí 4, se cancelaría el 4 y tendría
5x igual a 8. 5x igual a 8. Y este 5 no me gusta, así que divido 5 aquí, divido 5 allá y finalmente tendré, ya termino, que x es igual a 8 partido de 5. Esta sería nuestra solución final. ¡Juá, juá, 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 juá! Chicos y chicas, me despido ya de vosotros, nos vemos pronto. Suscribíos a este canal de Matemáticas con Juan, dadle a la campana para recibir avisos de nuevos vídeos. Venga, hasta pronto, hasta pronto. Uy, ¿qué está pasando?